Ok, la voy a grabar por cualquier cosa, si se va o algo. Bueno, lo que habíamos visto anteriormente, la semana anterior, era la dignidad de la persona humana. Entonces, ya eso ya lo habíamos visto. Habíamos visto cómo el ser humano, desde la inteligencia divina, acuérdense que en el Génesis tenemos nosotros que Dios insufla en la nariz del hombre aliento de vida. Y entonces en ese insuflar, en ese ruaj que viene de Dios, pues entonces entra en el ser humano hecho de materia, de barro, entra la inteligencia superior, ¿verdad? Entra en el ser humano. Entonces, ese es algo que nosotros tenemos que irlo cultivando y entonces vemos que Génesis nos va a presentar, Génesis 1, nos va a presentar que somos creados, somos creación, pero somos una creación a imagen y semejanza de Dios. Entonces, desde ahí parte el hecho de la dignidad de todo ser humano. Esa parte intelectual que es la que nos ayuda a nosotros, que nos distingue de los animales, porque los animales y las plantas tal vez también tienen su propia inteligencia, pero es una inteligencia más limitada que la nuestra. Entonces la nuestra, pues de alguna manera hay que perfeccionarla, ¿verdad? Eh, vimos que en el catecismo ustedes tienen del 1700 al 1709, del 1877 al 1885 y del 1928 al 1938. O sea que tienen muchas números, muchos numerales del catecismo de la Iglesia para afianzar o fundamentar como doctrina la dignidad humana. Pero la dignidad humana entonces no es una cosa que nosotros la debemos pasar por alto, ¿verdad? Porque más adelante vimos hace 8 días que hay derechos en las personas tienen sus propios derechos. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad, ¿verdad? Y aunque cada quien hemos visto que tenemos nuestra propia vocación, esa vocación es de servicio para los demás, porque se dan cuenta que aunque el pan lo compremos, pero es un servicio que pagamos, ¿verdad? Porque no todos podemos hacer pan. Y tortillas, si las compramos, es un servicio que pagamos. Todos los servicios los pagamos, ¿verdad? Porque realmente no podemos hacer de todo. Entonces, siempre está el tema del servicio. El hombre necesita, pues, llenar varias necesidades que tiene en su vida social y no todas las puede cubrir él mismo. Entonces, por eso es que se compran esos servicios, ¿verdad? Porque el ser humano vive en sociedad. Y cada persona humana, por ese hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, tienen dignidad. Y digno es merecedor, se merece, ¿verdad? ¿Qué se merece? Pues se merece respeto, ¿verdad? Se merece, esa dignidad hace que la persona se le tome en cuenta. Por eso vamos a hablar de derechos humanos, ¿verdad? Y esos derechos humanos lo que preservan es la dignidad de la persona humana, porque el ser humano es un fin, no es un medio. O sea que las personas no se usan para lograr objetivos, sino que la persona, por su propia dignidad, la persona humana, por su propia dignidad, pues es un fin en sí mismo, tiene que lograr lo que está llamada a hacer por su vocación y tiene que llenar sus propias necesidades vitales, las básicas, que son casa, comida, vestido, ¿verdad? Entonces, ahí entra lo que son los derechos. Y los derechos de las personas, el derecho mío termina donde empieza el del otro, ¿verdad? Entonces dice que la consecuencia directa de la dignidad de la persona
es la existencia de un conjunto de derechos que le corresponden por su naturaleza. O sea, es que no es que alguien le vaya a regalar eso, ¿verdad? Tiene derecho de descansar, tiene derecho de que le dijera yo, de vacacionar, digamos, ¿verdad? Porque tiene que restablecer sus fuerzas. eh, entonces, hay leyes para asegurar, y por ejemplo, en los trabajos no se puede trabajar más de 8 horas, ese es un derecho, y dentro de esas 8 horas, pues tiene que tener su periodo para comer. Entonces, todos esos son derechos a la vida, ¿verdad? A la vida, o sea, tiene derecho de nacer, tiene derecho de vivir en una familia, tiene derecho de ir desarrollando su inteligencia, su libertad, tiene derecho de buscar su propio bienestar, tiene derecho de fundar su familia, acoger y educar a sus hijos. Entonces, todos esos son derechos, ¿verdad? Por ejemplo, los niños también tienen derechos, ¿verdad? Los niños no deben de estar trabajando desde chiquitos, ¿verdad? Sino que tienen derecho a estudiar, tienen derecho a formarse, alimentarse bien. ¿Se dan cuenta ustedes que estos derechos muchas veces no se cumplen por el tema económico que hay, ¿verdad? Entonces, a veces los niños están trabajando desde muy chiquitos, a veces los explotan, en fin, hay de todo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que saber que reconocer que cada ser humano tiene derechos y tenemos que esforzarnos para que cada quien lo viva, ¿verdad? Dentro de la sociedad. Bueno, eso es lo que habíamos visto hace 8 días. Y ustedes tienen, bueno, no sé si ya tienen el folleto, pero tienen lecturas complementarias, ¿verdad? Como de Juan Pablo II, la encíclica, eh, no, de Juan 23, Paz en la Tierra, que es justamente la dignidad humana y sus derechos. Entonces, ahí tienen ustedes algo para leer y, y es muy bueno que lo lean como lo presenta el Papa Juan 23, que ya saben ustedes que es santo, ¿verdad? Bueno, entonces eso fue lo que vimos la semana pasada. Y esta semana, pues vemos la solidaridad y el bien común y la subsidiariedad. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos la responsabilidad, todos tenemos que velar por la responsabilidad del bien común. O sea, todos debemos ver que a todos, no solo mi bien personal, sino el bien común. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Qué es y cómo se promueve? Entonces, dice aquí en la diapositiva que es el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros a conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Entonces, nosotros, en nuestro esfuerzo de solidaridad es buscar, nos solidarizamos, o sea, apoyamos para que el bien no sea solo para unas personas, sino para todos, ¿verdad? Y eso en relación a las condiciones de vida. Cuando nosotros vemos que a una persona le falta, pues, algo, en la vida, algo, alimento, ropa, lo que sea, pues vemos la forma de apoyar. Eso se llama solidarizarse. Y esa acción de ayudarlo en algo positivo se llama bien común. O sea, que queremos que cada uno de las personas, pues, esté lo mejor que se pueda y que busque su bienestar propio, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de solidaridad, buscar el bien común para solidarizarse. Luego tenemos que esa solidaridad ay, hace
que haya una sociedad que está unida entre las personas. Porque la raíz de eso es que todas las personas somos iguales, pues. No es que hayan mejores o peores personas, sino que la igualdad, la dignidad de los derechos de cada persona. Entonces, dice que nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida. ¿Qué pasó? Se fue la imagen. Ah, no, espérenme un momentito. No sé qué le pasó a esto. ¿Ustedes miran ahí? Porque, ah, ya Sí, está. Entonces dice que hoy se promueve mucho esa solidaridad, ese principio de ayudarse, ¿verdad? Acuérdense que hemos visto que está aquello de la filantropía, por ejemplo, cuando las personas, hay una enfermedad grave, se forman aquellas fundaciones para ayudar a hacer estudios de aquella gente que tiene cáncer, que no se cura, sobre todo personas que tienen posibilidad económica y que utilizan todo su potencial económico para apoyar, investigar sobre el cáncer, apoyar a la gente. Aquí en Guatemala hay muchas fundaciones. Por ejemplo, McDonald's tiene una fundación que ayuda a los niños que están enfermos, que vienen de los departamentos y les dan, pues, porque ya saben ustedes que les cuesta mucho, no solo vienen enfermos, sin dinero, entonces los papás necesitan pues un lugar donde estar, comida, y entonces hay fundaciones que les apoyan para que estén ahí, por lo menos pasando el momento difícil, ¿verdad? Pues por lo menos sin tanta necesidad. Entonces, toda esa realidad nosotros la tenemos. En el catecismo, ustedes pueden encontrar en los numerales 1878 al 1885, 1905 al 1917 y 1939 al 1942. Ahí encontramos todo ese compendio de la doctrina social. Acuérdense que hace 8 decíamos que la Iglesia, además de tener el Catecismo, Vaticano, la Biblia, también tiene lo que se llama derecho canónico, que son como normas canónicas, como jurídicas, ¿verdad? Para que se cumplan las leyes. Y también tiene la doctrina social de la Iglesia. O sea, cómo la Iglesia se preocupa, pues ustedes saben que la iglesia ha sido una de las primeras que ha formado colegios. Ustedes tienen el Colegio Betania, colegios de formación, donde son, pues, ¿qué les dijera? Pues sí, cobran, pero son cuotas módicas, ¿verdad? Para la gente que lo necesita, hay gente becada, en fin, todo eso es buscando el bien común que se va promoviendo, ¿verdad? Entonces, eso está muy difundido. Y el catecismo de la iglesia y Gaudium et Spes y la doctrina social de la iglesia, Gaudium et Spes, acuérdense que es Vaticano. Entonces, nos van ayudando a que vayamos viendo esas necesidades, porque dice que la solidaridad es la exigencia de la fraternidad humana y cristiana. Es decir, nosotros tenemos que ver como hermanos la necesidad que tiene el otro. Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Fíjense, aquí es un tema de que decir esto no me toca a mí, claro que me toca a todos, donde las personas necesiten, puedan y se pueda dar una ayuda desinteresada, pues forma parte de la responsabilidad fraterna y de la responsabilidad humana. Entonces, esa es la exigencia que tenemos, ¿verdad? Que tienen aquí ustedes. Luego, la subsidiariedad.
subsidio. Eso es cuando algunos productos son muy caros. Entonces el gobierno ayuda. Por ejemplo, ahorita ya no tanto, pues, pero por ejemplo, antes las camionetas, por ejemplo, que costaba tanto el pasaje, pues un quetzal, por decir así, pues el gobierno subsidiaba la compra de gasolina, o sea que ayudaba para que los dueños de los buses compraran gasolina y así no se pudiera subir el costo del bus. ¿Por qué? Pues porque mucha gente, pues tal vez un quetzal para una persona no es mucho, pero cuando ya son varios hijos, tienen que ir a trabajar, tienen que ir al colegio, pues ya van siendo 5 quetzales de ida, 5 quetzales de venida, pues ya son 5 quetzales. 5 y 5 ya son 10. Entonces, así se va afectando para no tienen lo suficiente para la comida, para otras cosas necesarias. Entonces, el subsidio contiene dos aspectos. Las sociedades superiores deben ayudar a los inferiores. Entonces, ¿quién es aquí una sociedad superior? Pues el gobierno, ¿verdad? El gobierno entonces ayudan a los que tienen menos capacidad. Y esto no pueden lograr sus fines por sí mismos, sino que tienen que hacerlo con la ayuda. Y las sociedades deben respetar la autonomía de los grupos inferiores para no suplantarlos en aquellos que sí está a su alcance. Por ejemplo, si hay personas que tienen mucha necesidad, fíjense que, por ejemplo, esta señora que está para ser, que está como propuesta para ser presidente, la señora habla de una canasta solidaria, dice ella, ¿verdad? Y se supone que en esta canasta se supone de que ella pone las cosas que una familia necesita, arroz, frijol, maíz, pues algunas cosas más, aceite y cosas, lo más necesario para la comida, ¿verdad? Entonces, cuando esa subsidiariedad se hace, vieran que hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene la necesidad. Entonces, lo que necesita es el dinero. Entonces, lo que hacen es que la venden. Entonces, así se van creando los desórdenes, lo que dice aquí, ¿verdad? Se va suplantando aquellos que lo tienen a su alcance. Si ellos lo tienen a su alcance de comprarlo, no deberían apuntarse porque es bien que lo use otra gente, porque después esto no lo regalan a la otra persona, sino lo cobran, ¿no? Entonces son los problemas que se van desarrollando y que nosotros tenemos que irnos dando cuenta. Y desen cuenta, por ejemplo, ustedes de que tenemos nosotros varios papas, Juan Pablo II, que él tiene una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Es decir, él hace mucho énfasis en que sea, pues, el bien no es algo que pueden tener solo algunos, sino todos, ¿verdad? ¿Y dónde se debe de aplicar todo esto de la solidaridad? ¿Dónde? Pues entonces dice, en todos los campos, distribuyendo el bien que les hace a las personas, remunerando bien el trabajo, quiere decir pagando bien, ¿verdad? A la gente que trabaja, para que las personas puedan vivir dignamente. Yo estaba viendo que hay en el interior del país, hay gente que trabaja y trabaja fuerte desde la mañana y su salario mínimo, no sé por qué, porque el salario mínimo es 3.500 y a ellos le están pagando 1.200. Entonces dice uno, pues, ¿pero por qué si la ley dice de que el salario mínimo es de 3.500? Pero como esta gente pues está trabajando en los pueblos, cosechando, sembrando, pues la gente pues se aprovecha, ¿verdad? Los explota. Eso
hace que no haya un orden justo y que se den, pues, que la gente vive, pues, con muchas necesidades, tanto alimenticias como, no digamos, de techo o de ropa, ¿verdad? Entonces hay que darse cuenta de que la solidaridad no se puede vivir en abstracto, sino que hay que ser cosas concretas, personas concretas. Es el principio clave para alcanzar el bien común. Es el compromiso voluntario y generoso de las personas en los intercambios sociales. Es decir, ahí miran ustedes esta diapositiva, toda la gente apoyando, pero vean cómo ni siquiera eso se puede hacer, porque ni siquiera por el tema de la basura, por ejemplo. Ahí pues no se trata de que uno esté dando nada, pero por lo menos no tirando la basura en la calle, pues uno hace un esfuerzo para que cuando llueva no se tapen los tragantes, para que la ciudad no esté tan cochina, pero ni siquiera en esas cosas nosotros somos solidarios. Entonces, es importante darnos cuenta. Y la subsidiariedad, pues ya habíamos dicho, ¿verdad? Que es ayuda, la ayuda que se proporciona para que los que no tienen puedan tener un poquito más. Entonces, eso es lo que tenemos de esta, ¿cómo dice? Medios para llevar a práctica estas cosas en una forma concreta. Pues dice el respeto, la responsabilidad, hacer un buen desempeño en el trabajo, participar en la vida de la comunidad, viendo los que se necesitan, pues ver cómo podemos apoyar a las distintas situaciones. Pues todo esto es doctrina social de la Iglesia, que intenta dar respuesta desde el Evangelio a las situaciones concretas que está viviendo la gente. Bueno, ese es, ¿se acuerdan que decíamos ya hasta aquí íbamos a llegar en el, ¿cómo se llama este? En el módulo 7, porque en el 8 ya empezaba, en la sesión 12 ya empezaba la oración, diálogo de amor, y después es la 12, la 13, que era lo que decíamos que tenía, a ver, la 13, espérame un momentito. La 13 sí, la oración y contenido en formas. O sea, de la 12 en adelante tiene que ver la oración. La oración a quien oramos con la piedad popular, la 15. Entonces, de la 12 a la 15, 12, 13, 14 y 15 tiene que ver con la oración. Y entonces ahí es donde hasta aquí llevábamos la vida en Cristo. Llevábamos la vida en Cristo y entonces ahorita pasamos al otro, ¿cómo se llama? Al otro módulo, Módulo 8. al 8, ajá, y dejamos estas 12, 13 y 14 porque el módulo 8 es el tema de los 10 mandamientos. ¿Se acuerda que hablamos? Espérenme un momentito entonces porque voy a buscar. Si quieren, bueno, ahorita son las 10. Si quieren, en lo que busco lo otro, no sé si van a ir a tomar café o todo. ¿A qué horas es que salen? A las 10:30, ¿verdad? Espérenme un momentito. Ah, ay, ay, ay.
Aquí están los mandamientos ya. Tenemos el manual y tenemos el módulo. Vamos a ver. Entonces aquí, ¿ahorita miran o no miran? No, no, ¿No miran? no. No miran, esperen un momentito. Ah, ya sé, esperen. ¿Ahorita? Ya. Ok. Entonces ese es el módulo 8, los mandamientos. ¿Por qué oración va entre el módulo de los mandamientos? Pues porque el primer mandamiento tenemos amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a sí mismo, y en el tema de amar, pues es cuando uno le conoce, le ama, le sirve, y entonces pues se relaciona, dialoga, ¿verdad? Entonces el primer mandamiento tiene que ver con la oración, no es una obligación, sino que es algo que surge de la relación. Entonces tenemos aquí tienen ustedes los 10, amarás a Dios sobre todas las cosas, el nombre de Dios, el día del Señor, pues ya ven ustedes que aquí va el domingo, ¿verdad? La familia en el plan de Dios, deberes de los padres, y ya van el tema, cada tema que tiene que ver con cada uno de los mandamientos, ¿verdad? El tema del homicidio, el aborto, la eutanasia, el si es todo lo que sea quitar la vida. Luego el tema de la salud, todo lo que nos haga daño a nuestra persona, el plan de Dios como algo humano. Y entonces ustedes se recordarán de que tenemos esta imagen, ¿verdad? De que cuando nosotros estudiamos la introducción a la Biblia, pues nosotros vimos que Moisés es el instrumento de Dios para sacar aquel grupo de personas que estaban en Egipto, ¿verdad? Y que justamente juntándolo con el tema que vimos, que acabamos de ver, pues no estaban viviendo con los derechos humanos, ¿verdad? No estaban viviendo dignamente porque los estaban explotando, los tenían pues como esclavos, no eran libres. Entonces, pues dice que Dios escucha el clamor del pueblo, o sea, ese grito de dolor porque no está viviendo como verdaderamente corresponde a un ser humano. Entonces, pues Dios le dice a Moisés que saque a su pueblo, ¿verdad? Y originalmente Moisés tiene que ir al faraón a pedirle permiso para que vaya al Sinaí justamente a tener un encuentro con Yahvé. El faraón pues no lo acepta, se pone necio de no sacarlos y entonces es cuando tenemos todo aquello de las plagas y de todo eso que pasa, porque prácticamente es Dios que está peleando contra una divinidad que es el faraón. Bueno, entonces eso es más o menos lo que tenemos aquí. Es como este forma parte del territorio, son territorios rocosos, donde todas las construcciones se hacen de estas mismas rocas, ¿verdad? Y entonces tenemos la introducción a los mandamientos. Fíjense que cuando estábamos hablando de esto decimos que deca quiere decir 10 y logo quiere decir palabra. Entonces, decálogo son 10 palabras. No son 10 mandatos, sino son 10 palabras. Esas palabras, vean ustedes aquí, son escritas originalmente, o sea que estamos en un periodo de piedra porque no fueron escritas en papel, ni fueron escritas en piedra. Quiere decir que es el principio de la escritura, ¿verdad? Tenemos que ubicarnos, o sea que es al principio de la historia. Y entonces vemos que aquí
vemos de que cuando nosotros eh, estamos como esclavos, como presos, no, pues no tenemos la libertad, ¿verdad? Aquí dice que haga clic, pero no pasa nada. Estamos como apretados, ¿verdad? Estamos como, no estamos libres, no estamos actuando desde nuestra propia libertad. Entonces, vamos viendo estas imágenes como no hay alegría, no hay felicidad, no hay esa dignidad de la que estamos hablando, no hay ese respeto, no hay derechos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa entonces? Tenemos que cambiar, ¿verdad? Tenemos que cambiar todo lo que traíamos y tenemos que darnos cuenta de qué se trata nuestra historia. Entonces los mandamientos son el camino que seguimos para crecer en una vida de gracia. La gracia son regalos, son dones que Dios nos da para poder hacer las cosas, porque hemos hablado muchas veces que nuestras capacidades humanas son pocas. No, generalmente nos cansamos rápido, lo hemos hablado en todas las sesiones. Pues entonces las 10 palabras, el decálogo, son un camino que nos ayuda a crecer en la gracia. Y nos permiten irnos abriendo al amor de Dios. Porque acuérdense, pues que dijimos que es Dios el que nos ama, no nosotros somos los que amamos a Dios. Nuestra capacidad de amor es muy limitada. Entonces, acuérdense que hablábamos del gloria, que decimos que gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Entonces, es Dios quien nos ama primero. Es Él el que con su amor nos ha creado, con su amor nos ha redimido, con su amor nos ha salvado y con su amor nos santifica. Entonces, esos son gracias, dones por méritos de Cristo, no porque nosotros lo merezcamos, sino que es Cristo el que ha hecho que nosotros tengamos toda esa capacidad, ¿verdad? Entonces, el decálogo, fíjese, es como una brújula que nos va orientando cómo estamos actuando. Pablo va a decir de que el decálogo no nos va a ayudar a, a no hacer las cosas, porque solo nos va a señalar que no lo debemos de hacer. Por eso Pablo va a decir que una cosa es el mandato y otra cosa es la gracia, la justificación, que es la que recibimos de Cristo. Porque las palabras nos van a decir que no hay que robar, pero no nos va a ayudar o dar la fuerza para no hacerlo. Entonces, por eso dice que el decálogo o las 10 palabras son como una brújula. Esto es una brújula, ¿verdad? Esto. Este es un aparatito que marca el norte y el sur. Me ubica dónde estoy y hacia dónde me quiero dirigir. Entonces, igual, estas palabras no son mandatos, sino que son como una orientación para actuar bien, para hacer las cosas bien, para no perdernos en el camino de la vida, para que lleguemos a realizarnos y a ser auténticamente felices sin perder de vista a Dios. O sea que el decálogo nos va dando la oportunidad de caminar pues correctamente, rectamente, ¿verdad? Y de alguna manera lo que nos ayuda es al nosotros guardar como un tesoro estas 10 palabras, hacerlo con el mayor sentido. O sea, fíjense que es importante el tema del sentido, porque Jesús, por ejemplo, hizo cosas que no iban
con los mandatos que ellos tenían. Pero él dice, yo no vine a abolir, o sea, yo no vine a quitar la ley, o sea, el decálogo, sino a darle sentido. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que hacer las cosas por Dios, no porque la gente me mire o porque me aplaudan, sino que hacer las cosas porque sé que eso es lo correcto. Entonces aquí tienen ustedes, vean ustedes, tienen ahí su Biblia para que abran Eclesiástico 15 y Mateo 5. ¿Tienen ahí su Biblia? ¿Llevaron Biblia o no? Sí, licenciado. A ver, pues, entonces Mateo 5 del 17 es bastante, del 17 al 37, y Eclesiástico 15 del 16 al 21. ¿Ya lo encuentran? Internet. Internet. Eclesiástico. Ya, licenciada, A ver, lea entonces, porfa. yo busqué Mateo 5, 17 al 37. A ver, No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por tanto, el que ignore último de esos mandamientos, el que ignore el último de esos mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Yo se lo digo, si no hay en ustedes algo mucho más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado, si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtatela y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio.
El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. No jurar. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados. No jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan si cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añade viene del demonio. Palabra de Dios. Gracias, Valesca. Entonces se fijan que ahí tienen ustedes claro que no en ningún momento, aunque Jesús provocaba de alguna manera a los fariseos y a los saduceos y se escandalizaban, en ningún momento ha venido a anularlo, ¿verdad? Sino a darle el verdadero sentido. Para eso hay que ponernos en el contexto de la época de Jesús. ¿Y cuál es ese contexto? Pues los fariseos cumplían al pie de la letra cada uno de los mandamientos, ¿verdad? Pero el problema era de que todo lo que vimos anteriormente de la dignidad humana, de la solidaridad, pues no, eso no lo tenían ellos, no lo tenían ellos en su mente. ¿Por qué? Porque ellos miraban una gente, una persona que estaba enferma, que estaba en una situación de desventaja, era por castigo de Dios. Y ellos entendían que estaban en esa situación porque no habían cumplido con la norma. Entonces Jesús viene a corregir eso, o sea, a darle el sentido verdadero, que es que las personas tienen lo que vimos anteriormente de la dignidad personal, de la solidaridad. O sea, por eso Jesús se dirige a los marginados. Bueno, ahora eclesiástico, ¿quién tiene eclesiástico? Estábamos buscando y Eclesiástico no trae versículo 21. Capítulo 15. Ajá, capítulo 15. ¿No tiene capítulo 15? ¿Ah? 21. Ajá. ¿Qué es lo que tiene? A ver, quiero ver. Esto delante, fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Qué grande es la sabiduría del Señor. Fuerte es su poder y todo lo ve. Sus ojos miran a los que le temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío. A nadie dio permiso para pecar. Ok. Bueno, de todas maneras, es un poquito el hecho de que lo que hablábamos anteriormente del decálogo, ¿verdad? Que es como una brújula para hacer el bien. Entonces, ¿qué características tienen? Pues no cambian, son inmutables, es que no cambian, no se pueden cambiar. Son absolutas, o sea, es un principio de respeto a Dios primero y a los hermanos después. Son universales. Y la otra parte es que no pasan de moda, o sea, son actuales. No se puede decir, ay, esto lo voy a cambiar yo. Ya vimos que ni siquiera Jesús lo cambia, sino que le da el sentido. Son absolutos porque siempre la vida es lo más importante. No puede haber algo que no sea la vida lo más importante. Y eso es universal en todos los tiempos y en todas las épocas. Entonces, ¿por qué, dice, nos cuesta cumplir esas 10 Actuales.
Dice que estos 10 mandamientos nos ponen en un caminito que debemos caminar para llegar a la felicidad verdadera, a la realización personal. Y este caminito, pues es angosto, no es muy amplio. Y entonces muchas veces, como ya dijimos anteriormente, nos cansamos. Y entonces esos caminitos van hacia arriba. Sí, Valesca. Licenciada, solo con una cosa, es que yo creo que Damaris estaba buscando Eclesiastés, porque el Eclesiastés sí llega hasta el 12. Ahora Eclesiástico sí tiene más capítulos. Sí, es que era eclesiástico. Ajá, Eclesiástico sí tiene más capítulos. Solo, Ok, bueno. Ya oyeron, ¿verdad, niñas? Estaban buscando el libro diferente. Es que yo no tengo ahorita la Biblia aquí y entonces ya no pude ver. Pero gracias, Valesca. de nada, Bueno, entonces vean ustedes que debemos caminar por esa vereda angosta, ¿verdad? Y entonces muchas veces va cuesta arriba, así como miran ustedes esto. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que respetamos a otros, que ayudamos a otros y no recibimos eso mismo, sino que al contrario. Entonces eso nos agota, ¿no? Y decimos, ay, no, ya para qué, para qué. O muchas veces, por ejemplo, a la gente que le pagan poco, muchas veces dice, no, todo lo que yo hago aquí de trabajo y lo poquito que me pagan, yo voy a ver qué otra cosa me agarro por aquí para por lo menos tener algo, para no sentirme abusada. Entonces, a veces por eso, porque va cuesta arriba, y a veces el problema es que los otros, pues no es que nos empujen, ¿verdad? Sino que de alguna manera, pues nos afecta. Entonces, aquí tienen ustedes de que esta palabra relativismo, todo es relativo, ¿qué quiere decir? No es tan importante, esto no es tan importante. Dice uno, bueno, pues no voy a quitar gran cosa, solo estos lentes o esto que tengo y no le sirve para tanto, más me sirve a mí. Entonces vamos relativizando, haciendo, quitándole importancia al tema, ¿verdad? A tal punto que luego pues nosotros justificamos lo que hacemos, ¿verdad? Cada mandamiento contrarresta una tendencia desordenada. Quiere decir que estas palabras que nos da Dios en el Sinaí tienen que ver con nuestra manera de ser humana, que es desorden, que se inclina para tener las cosas fáciles, ¿verdad? Y entonces lo que intenta la palabra es encauzarnos, orientarnos. Entonces no tenemos que ponerlas en relativo. Y cuando nosotros cumplimos estas palabras, nosotros eso tiene fruto. ¿Qué frutos tiene? Pues nos hace libres, Sí, todo permite- nos permite ser justos, pues nos ayudan, nos quita pesos innecesarios, culpas, contribuimos a la solidaridad, lo que dijimos anteriormente, a la fidelidad, al respeto, a la justicia, a la dignidad de la persona, nos llevan a ser mejores seres humanos y ser verdaderos cristianos, nos ayudan a tener paz en el alma, nos hacen vivir fraternalmente. O sea, todo lo que vimos en los últimos capítulos de la solidaridad, de la dignidad humana, pues son los mandamientos los que nos ayudan a hacer eso. Cuando los cumplimos, estos mandatos, estas palabras, estas 10 palabras, pues vemos que todo eso, y Jesús, estos 10 los resume en dos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que cuando nosotros amamos y tenemos ese respeto a Dios, pues no queremos afectar esa relación con Dios. Entonces, de alguna manera, respetamos lo del prójimo, sus cosas, su persona, su familia, su vida. O sea, no le hacemos daño.
Entonces ahí vemos que se cumple todo, ¿verdad? Porque la base es el respeto a Dios, el temor de Dios. Entonces aquí lo tienen ustedes el resumen de ese decálogo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces eso es, así lo resume Jesús. Este resumen lo da Jesús, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Entonces, si quieren, en un ratito, pues vayan a estirarse un poco y regresamos. Así tomo yo un poquito de agua porque ya me está doliendo la garganta. ¿Les parece? Sí, vayan. Bueno, yo las Sí, espero al rato. licenciada, gracias. Bueno. Bueno, entonces vamos a seguir con los mandamientos. Aquí vamos a ir intercalando las otras tres sesiones que nos faltan del módulo 7, porque tienen que ver con el tema amar a Dios. ¿Llevaron ahí su catecismo? ¿Tienen ahí su catecismo? Sí, sí. Háganme favor de buscarme la parte de los mandamientos, porque como no tienen el manual, entonces, Ya, licenciada. ¿cómo? Ya lo tenemos. Ok. ¿Ya tienen cuál? ¿Qué manual? El 7. El 7. El 7 y el 8. Ya tienen el 8. Qué bueno. Entonces mírenme ahí los numerales, por favor. Los numerales del catecismo en la sesión 1 y 2. Si tienen el manual, lo pueden más fácil en el manual, solo busquen los números. 25. Y si tienen el catecismo, pues entonces buscar la parte donde dice mandamientos. Que me parece que, ¿se acuerdan que lo pueden buscar en la guía? Ya, ¿qué numerales veo? ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, eso es para que vayan viendo los numerales que tienen que ir ustedes leyendo junto con estos temas. Pues en la sesión 1 dimos lo general, que son los mandamientos, o sea, el decálogo. Entonces, aquí ya vamos en la sesión 2 con el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y entonces, la pregunta que hace aquí, ¿qué implica este mandamiento? O sea, ¿qué es lo que consta? ¿Qué consta? ¿Qué hay que hacer en este mandamiento? Entonces, vean, ¿qué se les ocurre con lo que hay aquí, con esta como alfombra? ¿Qué se les ocurre? Miramos nada de alfombra. Ah, Miramos la alfombra. o sea, que es como un camino, o sea, por eso está puesta la alfombra, aquí está como doblada, entonces si se desenrolla, los mandamientos implican un camino donde uno tiene que pasar de una manera fácil. Va. Ahora, este es otro ejemplo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué significarán entonces amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué es lo que hay ahí? Un abanico. Licenciada, lo que no está saliendo la diapositiva. ¿Ah? No está saliendo la diapositiva. ¿No les están saliendo? No, licenciada. Ah. ¿Ya? Pero sí. Ok. Ya, licenciada. Va. Entonces primero era esta. Esta no les había salido. Va. Esta es una alfombra. Dice, ¿qué implica este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas? Pues una alfombra. ¿Qué es una alfombra? Pues aquí está enrollada. Enrollada, pero al desenrollarse es que la persona va a caminar fácilmente, la va a conducir hasta donde tiene que llegar, porque tiene que ir sobre la alfombra.
Entonces luego está esta otra diapositiva. Este es un abanico. ¿Qué significaría entonces este primer mandamiento? Si un abanico es para darse aire cuando hay mucho calor. ¿Qué significaría este mandamiento primero? Bueno, aquí dijimos que era un camino. Este es un camino que nos lleva directamente a donde tenemos que llegar. Y esto es que nos oxigena, que nos ventila, que nos da aire para hacer las cosas lo mejor que se puede. ¿Y este? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Para adentrarnos en el corazón de Jesús. Pues poner en el centro del corazón nuestro, justamente a Jesús, al Padre, ¿verdad? Ponerlo en el centro. Y aquí, ponerlo en la parte más importante, más alta. Y aquí, pues miren ustedes, para que este arbolito se sostenga, necesita una fuerte raíz. Entonces, estas diapositivas les dan a ustedes una idea de lo que es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, tiene que ser la raíz de toda nuestra actuación. Tiene que ser la meta, o sea, tiene que estar bien cimentada, tenemos como principio y fundamento. Tiene que ser la parte más alta de nuestras aspiraciones. Debe ser el centro de nuestras emociones y sentimientos. Debe ser el oxígeno, el aire que nos provoca estar bien, y debe ser el camino que nos conduce. Entonces, vean qué implica este mandamiento. Un camino, una oxigenación, el centro de nuestra vida, la aspiración más alta y el principio y fundamento, porque si no hay raíz, este árbol no se mantendría. Entonces vean que todo esto implica el mandamiento primero. O sea, son 5 diapositivas con 5 ideas. Entonces, ahí están las 5 ideas. A ver si se les quedaron las 5 ideas. ¿Alguien que me las diga? Camino, Ajá, ¿camino para qué? Para llegar hasta él. de una oxigenación, Ajá, ventilación. Ajá, el centro de nuestra vida. ajá, Tiene que ser el primero en todo. ajá. Y tiene que ser Bien cimentada, la raíz bien cimentada en él. Bueno, entonces ahí tenemos el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero para poderlo hacer, tenemos que tener esas imágenes. Tiene que ser la raíz, tiene que ser nuestra aspiración más grande, tiene que ser el centro de nuestro corazón, tiene que ser como el aire, como el viento que respiramos, tiene que ser el camino que nos conduce. Entonces, este amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo lo puedo llevar a cabo? ¿Cómo se lleva a cabo este mandamiento? Bueno, acuérdense que vimos las virtudes teologales y dijimos que las virtudes teologales se deben de pedir, que no hay que suponer que tenemos la fe, la esperanza y la caridad, sino debemos pedirlas. Y luego, acuérdense que tenemos otra virtud que se llama piedad, ¿verdad? ¿Recuerdan? De las virtudes cardinales tenemos la piedad. Y entonces, para realizar un culto, para darle adoración a Dios, pues tenemos que ser piadosos, o sea, tenemos que ser sensibles a comunicarnos, a relacionarnos con Dios. Y luego, pues, en ese culto, en esa celebración, en ese rito, nosotros, pues, como pasa en la misa, quedamos
pedimos perdón por no haber cumplido siempre con esos mandamientos y luego pedimos también ayuda, ¿verdad? Para poderlos cumplir hasta el heroísmo. Porque nosotros en la misa decimos, no permitas que que nos apartemos de ti. Entonces aquí nosotros necesitamos para vivir las 10 palabras, nosotros necesitamos de la fe, de la esperanza, de la caridad, necesitamos de la piedad, del temor de Dios y de la fortaleza para poder cumplir estos mandamientos hasta el heroísmo. O sea, entonces son cosas que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos que decir, pidan y se les dará. Pues claro, esto es lo que hay que pedir, porque esto es lo que realmente necesitamos para regresar a Dios. Y no pensar que ya lo tenemos, que porque ya estamos ahí cerca de la iglesia, pues ya damos un culto en espíritu y en verdad, y a veces pues no es así, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo todo esto. Luego, esta vivencia, vivir estas virtudes, fe, la esperanza y caridad, que son las teologales, entonces cuando nosotros la vivimos, nuestra vida, no solo la moral, la intelectual, la vida misma nuestra, tiene su fuente en la fe en Dios que nos revela su amor. Es como esto, ¿verdad? Como el arbolito. Aquí sería su principio y fundamento, la raíz. Y aquí pues sería como nuestro más alto deseo que está dentro de nuestro corazón y que nos oxigena, que nos da aire, como ustedes saben que no se puede vivir sin respirar, ¿verdad? Entonces, cuando hay mucho calor, uno siente que se asfixia. Entonces, este es una herramienta para ayudarse cuando hay mucho calor, el abanico. O cuando ponemos en los cuartos o en las clases el aire, ¿verdad? Es como un abanico. Entonces, eso nos ayuda a que nos mantengamos pues en el camino verdadero. Entonces se dan cuenta que los mandamientos son una ayuda para tener a Dios en su punto importante, para tenerlo como fundamento, centro de nuestro corazón. Y entonces la vivencia de esas virtudes, de la fe, la esperanza y la caridad, hace que nuestra vida se mejore. ¿Por qué? Porque como lo estamos pidiendo, y ustedes pueden estar seguros, que si nosotros pedimos algo a Dios para amarlo más, para servirlo mejor, para esperar, confiar en Él, pues eso no nos lo va a negar Dios, no nos lo va a negar en ningún momento. Entonces, eso es lo más seguro que tengamos siempre. Entonces, aquí tenemos los deberes de la fe. O sea, la fe hay que pedirla, ya lo dijimos muchas veces. Pero después ¿para qué la pedimos? La pedimos para conocer la fe. Y luego que la conozcamos, ¿qué tenemos que hacer con esa fe que conocemos? Pues confesarla, o sea, transmitirla, preservarla, o sea, cuidarla como una plantita, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos esta planta, entonces aquí nosotros vemos que hay que ponerle agua para preservar la planta así de verde, para que la raíz esté fuerte, para que las hojas y los frutos salgan bien, nosotros tenemos que preservarla, o sea, cuidarla. Entonces, eso mismo se hace con la fe. Primero se conoce. ¿Para qué se conoce? Se conoce para amar, para servir, y después de que se conoce, se ama y se sirve, pues ¿a qué otra cosa llevamos? A confesarla, o sea, a transmitirla y a preservarla, o sea, cuidarla. Ahora, muchas veces cuando nosotros nos confesamos, no confesamos temas de fe, porque siempre damos por hecho de que tenemos fe. Sin embargo,
todos los seres humanos en algún momento dudamos. Dudamos si lo que estamos creyendo está bien, dudamos. La duda, pues no es que sea absolutamente un pecado, ¿verdad? Pero de alguna manera es una ofensa, porque es como cuando dudan de nuestra capacidad o que si decimos una verdad, nos ofendemos. ¿Y cómo es que dudas de mí? Entonces la duda, ya sea voluntaria e involuntaria, puede ser una ofensa. Otra ofensa es no creer, ¿verdad? No creer lo que Dios nos ha dicho. La herejía, ya las vimos, todas las herejías en el segundo, tercer módulo, ¿se acuerdan? Veíamos que las herejías tienen una parte de verdad, pero todo lo demás, pues no es cierto, ¿verdad? Poníamos el ejemplo por ejemplo, de algunos lugares donde pensaban que Jesús era solo Dios o que era solo hombre, pues esa es la parte de verdad, pero falta. Entonces, esa es una herejía. Una apostasía es cuando yo niego, ¿verdad? O rechazo o renuncio. Entonces, soy apóstata de mi fe. Cuando yo digo, no, yo antes era católica, pero ahora ya no soy. Esa es una apostasía. Y un cisma, pues es una división, ¿verdad? Una división que se da en relación a la doctrina. O sea, yo no creo eso. Por ejemplo, cuando los protestantes, pues no creyeron, no creen que María pues sea madre de Dios, ¿verdad? Y no le dan un culto porque piensan que no es así. Pues ahí hay una división, un cisma, hay una separación. Eso es en relación a la fe. La esperanza, que ya la vimos también, que es una virtud teologal, acuérdense que es esperar, ¿verdad? O aguardar confiadamente en las promesas hechas por Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha prometido? Pues ha prometido estar con nosotros, ser bendición, ser bienaventuranza o felicidad, ser pues providencia, todo eso, ¿verdad? Entonces, la esperanza es pues esperar confiadamente en que se cumpla todo lo que Dios nos ha prometido. Y también entra en el tema de no ofender a Dios, ¿verdad? No ofender su amor, no provocar. Bueno, ya acuérdense ustedes que no es que Dios se enoje o castigue, eso lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? Sino que más bien nosotros tenemos consecuencias. Es como lo que vimos aquí cuando vemos esta alfombra, cuando vemos la alfombra, que es un camino, pues entonces cuando vemos un camino, aquí, cuando vemos este camino, si yo me salgo de este camino, pues puede ser que en este camino hayan hoyos y me caiga, hay consecuencias, ¿verdad? Consecuencias porque el camino está para que yo vaya directamente hacia la meta. Pero si me salgo, me puedo perder, me puedo caer, hay consecuencias. Entonces, no es exactamente que Dios castigue, pero sí es, de alguna manera, consecuencias que nosotros vamos a tener eh, de, al no cumplir, pues al no esperar lo que Dios nos ha dado. Tenemos el ejemplo claro, y lo hemos hablado otras veces, de Sara, la esposa de Abraham, cuando no cree que va a tener un hijo, pues se adelanta. Y Abraham tiene un hijo con Agar, su esclava, ¿verdad? Entonces ven ustedes el problema que se da después. Entonces está ilustrado eso en la Biblia. Tenemos pecados contra la esperanza, que muchas veces tampoco los confesamos, que estamos desesperados, que estamos angustiados, que tenemos presunción. ¿Qué significa presunción? Pues un poquito como orgullosos, soberbios, con desesperanza, que mejor lo vamos a hacer nosotros por nuestra cuenta, en fin. Entonces, esos son temas que se pueden confundir, ¿verdad? Entonces, la fe en el amor de Dios, o sea, confiar en el amor de Dios,
encierra la llamada y la obligación de responder a esa llamada. Y a saber que Dios nos ama y que nos ofrece su amor, pues nos obliga a nosotros a responder. ¿Y cómo vamos a responder a ese amor? Pues con la caridad, ¿verdad? O sea, con el servicio, un amor sincero. Entonces ahí tenemos que en parte las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, pues ya se dan cuenta ustedes que si no las pedimos, tenemos consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia de no tener la caridad o el amor sincero? Pues ser indiferente. O sea, lo que le está pasando a otra persona no me interesa, no me preocupa. Entonces ahí yo estoy siendo indiferente. Esa es una cosa. Otra cosa es ingrata, o sea, no doy gracias, ingratitud, porque siento que yo lo merezco todo, merezco más. Entonces, pues eso. Luego la tibieza, o sea, estoy así floja, como que no quiero hacer las cosas como yo estoy ahorita, pero yo porque estoy enferma, ¿verdad? Entonces, todo me cuesta más, me cuesta hablar, me cuesta como pensar porque tengo fiebre, ¿verdad? Pero eso ya es por un problema de la naturaleza, o sea, mi organismo está peleando contra un virus. Entonces eso pues me da tibieza, asedia o pereza, así, ay, tengo ganas de irme a acostar, ¿verdad? Pero esto no lo voy a confesar yo como pecado porque estoy enferma. Ahora, si yo no estuviera enferma y estuviera así, entonces sí es una falta de amor, ser ingrata, ser tibia, tener como asedia o pereza espiritual. Entonces es un rechazo, ¿verdad? Un rechazo a Dios. Ahora, cuando uno está enfermo, pues entonces uno pues no es que no es que uno no quiera hacerlo, le falta a uno la energía, le falta a uno la fuerza, porque está uno afectado. El organismo está gastando energías peleando contra la fiebre, contra la tos, contra todo eso, contra el virus que está dentro. Y entonces, pues eso es normal, que uno no quiera ni ir a rezar, ni ir a misa. Mañana por lo menos yo no voy a ir a misa, porque no puedo. En primer lugar, pues se contagia a la gente. En segundo lugar, pues no me siento bien. Entonces, pero no es ni por pereza ni por asedia, no me tengo que confesar. Pero si yo no estuviera enferma y si dejo de ir, pues ya es por pereza, ¿verdad? Y por un rechazo al amor de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de adorar y dar culto a Dios, pues es la piedad, ¿verdad? Es la virtud de la piedad. Entonces, es la virtud de la religión. Y entonces hay prioridades. Y en esa prioridad, lo primero es Dios. Siempre, si Dios existe, no puede haber nada más importante que Él. Nada, nada. Entonces es lo más importante que hay. Entonces, en ese culto, adorar y dar culto a Dios, pues es la virtud de la piedad. Y todo lo que somos y tenemos, lo recibimos de Dios. Todo, todo. No hay nada que no hayamos recibido de Dios. Formamos parte de la creación, somos su creación, formamos parte de su amor redentor y salvador, nos ha redimido, formamos parte de su espíritu santificador. Él nos da techo, Él nos da el alimento, Él nos da el vestido. Es decir, todo lo hemos recibido de Dios. Entonces, si todo lo hemos recibido de Dios, Dios merece todo, porque todo brota del amor de Dios. Entonces, nuestra reacción es ser agradecidos y dar por justicia a Dios el lugar que Él se merece. No se trata de que nosotros seamos buenos, se trata de que reconocemos que todo lo hemos recibido de Él y por lo tanto todo se lo devolvemos a Él. Es parte de la caridad teologal. La virtud de la religión nos lleva a dar a Dios el culto debido como creador, ser supremo,
redentor y santificador. Fíjense que por esas tres palabras hay que dar gracias. Hay que dar gracias porque aquí está el tema de la gratitud. Dar gracias porque formamos parte de su creación. Dar gracias porque formamos parte de su redención y de su salvación. Dar gracias porque nos santifica y nos permite, pues, darle culto, adorarlo, ¿ah? El culto debido. Entonces, por eso, nosotros le damos gracias con todo respeto, con todo el honor que le es debido. Entonces, estos actos de culto son internos, pero también son externos, ¿verdad? Externos es, por ejemplo, cuando ustedes se ponen una madrileña, una mantilla en la cabeza, es un culto externo, ¿verdad? Cuando ustedes se ponen de rodillas, esos son cultos externos. Pero también hay internos, con todo el corazón, con todo el alma, con todo el ser. Y esto ya lo habíamos visto. Los tipos de culto, a ver si se acuerdan. Era la latría. Latría, ¿a quién es la latría? Latría, eso ya lo vimos. ¿Qué es la latría? ¿El culto a quién? El A culto Dios. a Dios, Culto, culto y exacto. adoración a Dios. A Dios, es la latría, el culto a Dios. ¿Y la hiperdulía? A la Virgen. Ah, es la Virgen María. ¿Y la dulía? A todos los santos. Muy bien. Latría, culto a Dios, hiperdulía, hiper, ¿verdad? A María y dulía a los santos. Por eso, cuando nosotros decimos idolatría, idolatría, es que le damos la adoración a un ídolo, o sea, el dinero, nosotros mismos, lo que sea, ¿verdad? Entonces, vean, esto ya lo habíamos visto. Entonces, hay cultos que son indebidos, o sea, no lo hacemos bien. Entonces, también cuando nosotros confesamos, fíjense que aquí estamos viendo dos cosas al mismo tiempo. Estamos viendo el mandamiento, o sea, la palabra que nos permite caminar hacia Dios, y estamos viendo cuando nosotros nos salimos de ese mandamiento y las consecuencias que son, pues nosotros lo llamamos pecado, ¿verdad? O sea, falta. Entonces pecamos cuando alteramos la verdadera relación con Dios, introduciendo elementos que ponen nuestra confianza en otras cosas, seres o situaciones que están al margen o son contra Dios. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros damos un culto mayor a las personas o cuando nosotros la religiosidad la tenemos confundida, ¿verdad? Y creemos cosas que no son, ¿verdad? Aquí ven ustedes, por ejemplo, esta pues es como adivinanza, ¿verdad? Como esas bolas mágicas que dicen que se supone que dicen la verdad de lo que nos va a pasar. Pues ese es un culto indebido, es un irrespeto, porque solo Dios sabe el futuro, solo Él lo conoce. Y entonces hay ofensas directamente. Si Dios existe, pues negar su existencia es una ofensa. No creerlo, el agnosticismo es no creerlo. El ateísmo es no creer en Dios, o sea, no tomar en cuenta a Dios. El agnosticismo es no tomar conciencia de su poder y sabiduría. La idolatría es darle culto a otras cosas o personas. Las supersticiones es creer que si pasamos bajo una escalera o un gato negro, lo que sea, pues nos va a pasar algo malo. La adivinación y la magia es querernos adelantar a jugar a dioses, ¿verdad? Porque solo Dios conoce el futuro. Y todo eso pues es irreligioso, o sea, no forma parte de una verdadera religión. Ahora, no siempre nosotros vamos a tener el privilegio de cumplir el amor de Dios hasta el heroísmo.
Pues eso lo viven los mártires, ¿verdad? Los apóstoles, casi todos, por el amor a Cristo, murieron, los mataron, ¿verdad? Jesús mismo, por el amor al Padre, pues lo mataron. Y así han habido muchos santos que son ejemplos de martirio, porque pues vivieron hasta sus últimas consecuencias el amor de Dios. Por ejemplo, ahorita en Nicaragua, pues hay sacerdotes que no les permiten celebrar, y entonces pues hasta los pueden matar, ¿verdad? Y a Dios, pues obviamente, la oración, que es un diálogo con Él, el ofrecerle cosas que le agradan, que tal vez para nosotros son incómodas, como obedecer, por ejemplo, a una compañera, a una amiga que tal vez no nos cae tan bien y que nos pide un favor, pues ese sería como un sacrificio, ¿verdad? Hay que tratar de hacer temas con sentido. Por ejemplo, donde vamos a poner en práctica la caridad, la esperanza, la fe, ¿verdad? Creer que estamos haciendo un bien para agradarle a Dios, ¿verdad? Y el cumplimiento de la voluntad de Dios, o sea, creer que Dios pues sabe lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, solamente con este mandato de amar a Dios sobre todas las cosas, el hombre es capaz de despojarse de su soberbia, de su egoísmo, es capaz de abrirse a los demás y de buscar conocer y amar a Dios. Bueno, esa fue la sesión 2 del módulo 8 y entonces rápidamente, pues la sesión 3 es mucho más chiquita, porque realmente se dan cuenta ustedes que el jurar el nombre de Dios, el utilizarlo como juego, pues ya yo creo que ya no es tan común, ¿verdad? Tal vez cuando éramos chiquitos que jugábamos, tal vez lo hacíamos por falta de conocimiento, que utilizábamos el nombre de Dios por gusto, ¿verdad? Entonces, pero ya tal vez ahora a nuestra edad, pues tal vez ya no hacemos eso, ¿verdad? Porque el amor, el nombre de Dios, que es admirable, amable, venerable, inefable, o sea, no tiene error, pues es la máxima. Y de todas maneras, Dios, la palabra Dios, pues solo es una palabra, ¿verdad? No, pero nosotros lo identificamos con esa palabra, ¿verdad? Pero realmente en la Biblia, acuérdense que hay muchos como muchos temas donde se le reconocen sin ser el nombre de Dios. Por ejemplo, el Shaddai, Elohim, Yahvé, Adonai, pero no es que sea el nombre, sino que es el lugar donde lo experimentaron, como cuando decimos la Virgen de Fátima, de Lourdes, es el lugar, no son distintas. Entonces no es el nombre, ¿verdad? Pero lo mismo pasa con el nombre de Dios. No es que tenga muchos nombres, sino que luego, este mandamiento de no jurar el nombre de Dios, de respetar su nombre, es también respetar lo sagrado. Por ejemplo, en la Eucaristía, nosotros tenemos, en la celebración eucarística, nosotros tenemos muchos ornamentos, ¿verdad? El altar, el cáliz, la patena, los copones y otros objetos que se utilizan, ¿verdad? Entonces también debemos respetar no solamente estos ornamentos, sino también a las personas y ministros consagrados, ¿verdad? El papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, pues porque están consagrados. Consagrado quiere decir separado, ¿verdad? Separado del pueblo. Entonces está pues sagrado es algo que está aparte. Y finalmente hay que respetar también los lugares que han sido dedicados. Por ejemplo, el templo, ¿verdad? Por ejemplo,
los cementerios, las catedrales, los templos, pues hay que respetarlos, pero también al ser humano, porque ya vimos que tiene dignidad, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces entra todo el tema del respeto. El juramento es otra manera de honrar el nombre de Dios, ya que es poner a Dios como testigo de la verdad, de lo que se dice o de la sinceridad que se promete. Entonces, por eso van a ver ustedes que cuando se va a hacer un juicio, le ponen la Biblia y la persona pone su mano sobre la Biblia. Y, ¿jura usted decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Y la persona dice, lo juro. Pero ahí sí se vale. ¿Por qué? Porque no es en vano, sino que de alguna manera se está honrando ese nombre de Dios y se está poniendo a Dios como testigo de que estoy diciendo la verdad, ¿verdad? Entonces es una manera de honrar. Hay que tomar eso de esas diferencias, ¿verdad? Entonces, hay juramentos que son apropiados, o sea, lícitos, honrosos a Dios, lo honran, y hay otros que no, ¿verdad? Cuando se jura por la verdad, por la justicia, cuando hay una necesidad grande, pero es cierto, pues entonces se honra el testimonio de Dios. Pero hay otros, ¿verdad? Donde se falta a ese mandamiento. Cuando uno maldice, cuando uno blasfema, cuando dice, ¿qué es una blasfemia? Pues es como un insulto, ¿verdad? Igual que un perjurio. Cuando jura innecesariamente, miren, por ejemplo, aquí está ese señor, está levantando la mano, pero aquí se supone que esta seña que tiene aquí es porque está, pues, revirtiendo lo que está diciendo aquí lo está revirtiendo, lo está negando. Entonces, esto se está jurando innecesariamente o no va a cumplir con la promesa o con el voto que está haciendo, que está diciendo que lo va a cumplir, pero aquí con la mano está diciendo que no lo va a cumplir. Entonces, eso es innecesario porque a Dios no se le engaña, entonces no hay que estarlo tomando como juego. ¿Cómo nosotros honramos entonces el nombre de Dios? Pues con la oración, con la palabra, con la vida digna. O sea, escuchándolo y poniendo en práctica lo que nos enseña, lo que nos dice, ¿verdad? Y todo cuanto se hace, todo que sea el hacer, el hablar, todo se hace en el nombre del Señor. Entonces, esto, sí, Valesca, quería preguntar algo, ¿no? Bueno, yo hasta aquí las dejo porque la verdad es que sí me está doliendo mucho la garganta. Casi no me sale la voz. Y bueno, le adelantamos un poquito. Hubiera querido adelantar un poco más, pero déjenme ver. Sería la 4. ¿Cuántas diapositivas tiene? Que esta sería el otro mandamiento que tendrían que ir leyendo ustedes. Que era lo que hablábamos de el culto. Aquí sí lo miran, ¿verdad? Entonces Sí, licenciada. lo que estábamos hablando del culto, o sea, de la celebración eucarística, que nosotros la vivimos pues el día del Señor, o sea, el día domingo. No como los judíos que lo hacen el día sábado, porque ellos celebraban el descanso del Señor y nosotros celebramos la resurrección. Entonces, por eso nosotros celebramos, revivimos, actualizamos
esa resurrección que es el gran triunfo de Dios en nuestra vida como Salvador. Porque si solo se hubiera quedado en la muerte, pues ya no nos salva, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en esa verdadera liberación. Y entonces Dios, en cada Eucaristía, Dios nos libera de nuestros pecados, de nuestras limitaciones, de nuestras situaciones conflictivas, porque justamente ese es el papel de la salvación, liberarnos, ¿verdad? Y entonces, ustedes se fijan que cada domingo celebramos las maravillas obradas por Dios, que es creador nuestro. Cada domingo es el día del Señor resucitado. Bueno, cada domingo y cada día cuando nosotros vamos a misa, ¿verdad? Pero realmente la celebración grande, pues, es el domingo, que es el gran día de alabanza. No es el día de descanso, no es el feriado, es el día de alabar al Señor. Es también el día del hombre, el día de los días, porque resucitó el Señor. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Y nos damos cuenta que algunos no tienen esa conciencia. Algunas dicen, yo soy católico, pero no voy a misa. Entonces, la participación en la misa dominical no tiene que ser pensada o sentida por la gente como algo obligatorio, sino como una necesidad, como una alegría, porque vamos a reunirnos con los hermanos, vamos a encontrarnos con el Señor, vamos a escuchar su palabra, vamos a renovar nuestras fuerzas, vamos a alimentarnos con su cuerpo. Entonces, y vamos a actualizar esa alianza que la tiene para con nosotros, ¿verdad? En todo ese sentido, nos da paz en el corazón. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de lo importante que es que tengamos claro por qué el domingo vamos a reunirnos, a congregarnos, a celebrar el encuentro con Cristo resucitado, que nos sale al encuentro con su palabra, pues, que nos parte a nosotros el pan, a la comunidad reunida. Entonces, necesitamos ser transformados. Entonces, aquí pues no se vale ir con pereza, sin ganas, cansado. Bueno, si uno está enfermo, pues ya les digo, no, ni siquiera es un pecado, ¿verdad? Porque no se puede. Pero si uno está en condiciones saludables, pues lo lógico es hacerlo. Entonces no hay excusas, dice, por ejemplo, si digo yo, ay, no, es que tan larga la misa de los domingos, prefiero ir mejor el lunes o el martes que son más cortas. O, que la iglesia es muy lejos, no, mejor no voy, ¿verdad? Mejor la miro por televisión. Ay, no, no tengo tiempo, toda la gente que llega ahí y mejor también por televisión. No me nace, no siento nada cuando voy ahí, ¿verdad? El sacerdote es aburrido. Entonces hay muchas excusas, pero esas excusas no son válidas, porque uno no va ni por el sacerdote ni nada, porque uno va a un encuentro con Cristo. La Eucaristía es banquete, donde recibimos el cuerpo del resucitado. Miren, aquí tienen un número del catecismo, 1340. Entonces, para que vayan leyendo los temas de la oración, de la misa, acuérdense que la misa es la oración perfecta, el sacrificio perfecto, ¿verdad? No hay, porque es el mismo Cristo al que ofrecemos. Entonces, entramos en el cuerpo del glorificado, que es Cristo, en su vida mortal. Él nos espiritualiza, nos santifica, nos purifica, nos llena de su divinidad y de su inmortalidad, nos da esa vida nueva que ya la empezamos a recibir aquí, ¿verdad? No necesitamos morirnos. Entonces es germen, es como un germen de esa vida, ¿verdad? Y vemos que, que el domingo, pues se le llama día de descanso o convivencia familiar. Bueno, pero eso es en segundo plano. En primer plano es el día del Señor. Entonces, claro que nosotros luego podemos aprovechar estar con familia, descansar un poco,
todo se puede, ¿verdad? Pero lo primero es lo primero. El descanso es una cosa y lo sagrado es otra. Entonces el ser humano, que ya dijimos antes que lo ha recibido todo de Dios, pues por lo menos en una hora darle gracias a Dios por todo lo recibido y tener un encuentro de amor con Él. Entonces no es mucho pedir. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan darle culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del debido descanso de la mente y del cuerpo. Entonces se dan cuenta de que en este caso, espérenme un momentito, se van a dar cuenta de que exactamente como habíamos dicho, entonces como habíamos dicho, va con el módulo 7, cuando hablábamos de la oración, el contenido y la forma. Vean que aquí vemos exactamente qué es lo que pasa en la misa. Oramos, ¿sí? Con un contenido y una forma. Si ustedes ven, por ejemplo, la oración colecta, que es la que va después de Señor, ten piedad, es la oración perfecta. Si ustedes ven el prefacio, que es antes de la consagración, ustedes ven por qué es que nosotros estamos ahí haciendo el culto. Ahí van a encontrar ustedes el contenido y las formas. Desde el principio, con el saludo del sacerdote, cuando habla de que eh, el, el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es? ¿Cómo es que dice? Eh, el, el amor de nuestro Señor Jesucristo, del Padre y no me acuerdo El ahorita. amor del Padre y la comunión en el Espíritu Santo. No, pero es que utiliza los tres. Dice, la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor El del amor Padre del Padre. y la comunión del Espíritu. Ya desde ahí, ya ustedes reciben una bendición. Entonces hay que darse cuenta que en la misa nosotros tenemos el contenido y la forma adecuada para adorar y alabar a Dios. Es importante que nosotros lleguemos despejados a esos momentos, no con sueño, con cansancio, porque si no nos echamos a perder un gran momento de nuestra vida. Entonces se dan cuenta que la oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Ahí lo ven ustedes en ese saludo del sacerdote. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. Ahí va la bendición, todo lo que hemos recibido esté con ustedes, o sea, que lo sepamos cultivar, que lo sepamos aceptar, que lo sepamos poner en práctica. Entonces, nuestra respuesta es que contigo también, ¿verdad? Porque se trata de que todos ahí nosotros pues estemos dándole gloria a Dios, porque Dios nos bendice y el corazón del hombre a su vez puede bendecir a los demás, ¿verdad? Porque al ser bendecido, eso lo tenemos con Abraham, ¿verdad? Que va a ser él va a ser bendito, pero él mismo va a ser bendición para los demás pueblos. Entonces, eso lo encontramos en la misa, en esa una oración perfecta en su contenido y en su forma. Y vamos, también hay momentos, y lo tenemos en la misa, donde pedimos perdón por nuestros pecados. Entonces, fíjese, primero recibimos el amor de Dios y luego de sabernos amados, pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos las gracias que necesitamos para poder ya no pecar más. E intercedemos por los demás. Pedimos que su reino venga.
Entonces, luego, el gloria, que es una acción de gracias, ¿verdad? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres. Entonces, esa acción de gracias es una característica de toda la misa. De hecho, Eucaristía es acción de gracias. Entonces, es la oración de toda la comunidad. Celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. O sea, ¿qué es acción de gracias? Y entonces, ¿qué lugares y qué tiempos hay que hacer esta oración? Pues siempre que se pueda, todos los días, pero si no se puede todos los días, pues el domingo es el día favorable, ¿verdad? La elección del lugar para alabar y agradecer a Dios también puede ser en cualquier lugar, pero preferentemente ante el Santísimo, ¿verdad? Entonces tenemos la verdadera oración y el verdadero sentido. Bueno, entonces vean, logramos avanzar un poco, llegamos hasta la 13 de las 7 y nos queda solo la 14 y la 15, que la vemos la semana entrante si Dios quiere, y luego nos quedamos en la 4 de la 8, así es que ya nos tocaría la 5. Así es que si ya tienen los folletos, vayan leyendo y vayan adelantando. Yo los dejo ahorita con esta media hora. Si quieren ir adelantando las evaluaciones, las autoevaluaciones de los dos folletos, porque ahí sí creo que van atrasados, ¿verdad? Así es que hasta aquí los dejo. Que pasen buena tarde. Feliz tarde, licenciada. Gracias, que estén bien.